línea que nosotros desarrollamos. Continuamente tenemos una serie de abogados que están llevando procesos, llevando audiencias, acompañando sucesiones, haciendo un trabajo de tierras, de legalizaciones de tierras. Entonces, pues nuestra línea de trabajo va por un lado y esta es una línea de investigación que venimos desarrollando y tenemos 3 objetivos concretos de esa línea de desarrollo. Uno es el documento escrito, que es lo que ustedes están haciendo, estos documentos. El otro es poder nosotros integrar un directorio de abogados y el otro ya es hacer una defensa en documentos de la Data Link. Entonces, esas son más o menos las líneas con otros proyectos diferentes que maneja la empresa, que ya es un proyecto de largo plazo de ventas y de trabajos con empresas de administración de propiedad horizontal, con empresas de transportes y con empresas del Ministerio de Defensa. Entonces, básicamente, pues eso somos nosotros y los venía como encasillando en el trabajo que queremos con ustedes. No sé si quieren... Sí, muchas gracias. Es interesante conocer esa parte de la organización para que ellos conozcan un poco una de las intenciones que tiene la universidad y lo que hemos nosotros tratado de hacer es acercar los estudiantes a la universidad desde todos los semestres, a la empresa desde todos los semestres, porque creo que para todos no es un misterio que uno cuando sale de la universidad muchas veces sale con la intención de lo que uno aprendió en ejemplos en la universidad y la vida real es muy diferente a la que a nosotros nos proyectan, ¿sí? Frente a la universidad. Este tipo de experiencias, y esa es como la intención que hacemos con el equipo de trabajo aquí con los chicos, es acercarlos a la empresa y gracias a ustedes estamos logrando esto, de que ellos conozcan qué hay más allá, ¿sí? De un estudio de caso que a veces se les deja en un curso para aprender algo, sino que la vida real siempre tiene altos y bajos dentro de las organizaciones y eso es lo importante que quiero que ataquen. En estos proyectos que vamos a presentar el día de hoy, la intención es que es un primer avance a esos formatos que han empezado a hacer, a esos documentos que empezaron a analizar desde el punto de vista del cliente, con ayuda de Daniel, que le agradecemos mucho también el apoyo que nos brindó durante todo este proceso, y pues seguir trabajando a través de ellos. Estos son pequeños, es el primer acercamiento que tenemos con ustedes, es el primer punto de avance hacia esa relación fuerte con la empresa. Muchas gracias por habernos comentado un poco sobre eso. ¿Listo? Perfecto. Entonces quedo pendiente de escucharlos cómo va este trabajo para poder hacer comentarios. Este trabajo, como es una primera versión, vamos a tener varios errores y eso me interesa mucho, que escuchen de la parte del cliente qué es lo que falta, qué es lo que se debe hacer o qué también se espera. Esto nos sirve para seguir mejorando los próximos semestres, para entregarles a ustedes una plataforma robusta donde tengan todos esos productos que ustedes desean o van a obtener a futuro. Entonces, pues arrancamos con el primer grupo. Creo que ya está preparado en este momento. Es Miguel Ángel y Juan Camilo. Sí. Listo, entonces el auditorio es todo de ustedes, chicos. Y Lisandro, pero sí, ya. Listo, entonces. Por favor, cada grupo, una pequeña presentación de cada uno de ustedes, en qué semestre van, ¿listo? Como para que sea un poco más claro el proceso. Nosotros pertenecemos el grupo que le correspondió Derecho de Petición ante EPS, somos de Producción Multimedia de 7º semestre y vamos a compartir este caso. Somos Miguel Ángel Sierra, Juan Camilo Orjuela, quien les habla, y Lisandro Márquez. Primero, pues recibimos el caso de la empresa en la cual nos indicaban que todas estas peticiones tienen como un formato unificado en el que siempre se utilizan unos datos fijos y pues que en algunos casos algunos documentos varían en ciertas cositas, pero pues que ellos querían era unificar todos esos documentos y hacer una entrega como un tipo formulario en el que el abogado pudiera ingresar todos los datos del cliente y facilitar así el proceso de la petición. Entonces, tomando el caso, realizamos un diagrama aéreo de la base de datos y al terminarlo, pues aplicamos los conocimientos que nos enseñaron y pues buscamos una forma en la que los datos ingresados tuvieran un orden como si fuera literalmente un formulario para que así fuera más fácil
y facilitar así los ingresos de todos los datos. Entonces, pasamos primero con el diseño de la página web, que nos va a hablar más Lisandro. Listo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, para el diseño pues esta página web o esta aplicación en web, nosotros manejamos un diseño un poco, pues, como se puede ver, es un poco serio, es sobrio, es comprensible, o sea, manejamos un poco no nos complicamos dentro de todo, pero tratamos de que sea comprensible. En este caso, nosotros manejamos una página inicial en la que la idea es, pues, informar a estas personas, o sea, a las personas que van a hacer el proceso o el trámite, informarles, pues, que ante todo, pues, darle la bienvenida, pues, a este sistema y indicarles que, pues, que tengan listos los documentos, que es necesario, pues, para iniciar el proceso, hacer clic en el botón que está ahí abajo, que es continuar, y que antes de iniciar tenga en cuenta unas recomendaciones que ahí están anotadas. Bueno, listo, siguiente, Juanca, siguiente. Entonces, esa fue para la página inicial, y para las siguientes tuvimos muy en cuenta que como, o sea, son unos formularios que se llenan, por decirlo así, en orden. Lo que hicimos fue como poner por decirlo así, un menú en la parte superior, que este menú va a acompañar todo el proceso en el que van a haber 3 botones, o sea, 3 botones claves. En este caso hay más porque estos son los mockups iniciales, pero ahorita van a ver, pues, el final, que mi compañero Miguel lo va a mostrar. Y bueno, ese mockup que está ahí, como pueden ver, tiene un botón que es siguiente. El siguiente pues lleva al siguiente proceso, y así hasta que pues se finalice. O también está la opción de ir atrás, o sea, de pues devolverse y revisar algo si es necesario. Y también va a estar un botón en el medio, en la parte superior, que va a dirigir a la página inicial en caso tal de que sea necesario. Todo esto así como se puede ver, del mismo estilo gráfico, mismo estilo visual. Y ya para la parte final, que pues ahí ya... Juanca, eso. La parte final, pues tenemos el mismo estilo de la página de inicio, en la que pues está la información, en la que se dice que pues el proceso ha sido finalizado con éxito y que si se desea realizar o formular otro derecho de petición ante una EPS, en este caso, haga clic en nuevo proceso. Entonces, al hacer clic en nuevo proceso, pues iría pues se repetiría el proceso. Y ese sería como el diseño, el estilo. Ahora nuestro compañero Miguel Ángel Sierra va a compartir su pantalla para poder ver el proyecto ya funcionando. Bueno, me avisan cuando ya se esté viendo. Ya se ve, Miguel. Aquí ya se ve, listo. Bueno, entonces como comentaba pues mi compañero Lisandro, al principio se muestra como un cuadro de instrucciones de lo que se debe hacer pues para llenar los siguientes formularios. Entonces pues listo, tiene que tener listo lo que sería pues todo el documento, pues ya sea el cliente, la EPS, el hospital. Y pues eso, que tratar de colocar los datos correctamente y eso. Entonces, cuando uno le da siguiente, aparece la información del cliente, entonces pues los datos necesarios que pues, se necesita del cliente, que son pues la cédula, el nombre, la edad, por ejemplo. Y bueno, entonces mientras se va agregando todos esos datos, tenemos estos diferentes botones que pues lo que hace es que cuando uno le da agregar, ya se envía a la base de datos y también se actualiza aquí abajo, ¿no? También tenemos el botón de eliminar, bueno, el de quitar, que pues se estaría eliminando de aquí, también de la base de datos directamente. El de seleccionar, que pues cuando uno le da aquí seleccionar, pues aparecen los datos que ya había ingresado, pues para un mejor acceso para poder modificar. Por ejemplo, si aquí coloco Cárdenas y le doy al último botón, que es modificar, bueno, le aparecerá una ventana que le dice que los datos están actualizados y aquí aparecerá aquí abajo el nombre ya actualizado. Y pues aquí en la base de datos, si uno lo refresca, pues va a aparecer el apellido Cárdenas también. Bueno, como se mostraba, tenemos este menú flotante y pues la idea es que también sea responsive, por ejemplo. Entonces, si uno trata de checar, pues la idea es que se ajuste a la pantalla. Y lo mismo, entonces si uno le da siguiente, sigue la parte de la EPS, que es lo mismo, se ingresa los datos correspondientes y tiene las mismas opciones que el anterior. Si es necesario que necesite corregir algo, entonces por eso está el botón aquí anterior, para si necesita arreglar una cosa acá y luego continuar. Lo mismo, entonces el tema del hospital,
Lo que se hace lo mismo, se agrega los datos y bueno, tiene también las mismas opciones. Entonces, pues bueno, el siguiente, el tema de la petición. Entonces tenemos estos diferentes campos, que ya sea el hecho de que pues, se puede agregar un texto largo, pues dependiendo del tema, la fecha, el tipo de ley, el artículo, que aquí colocamos uno de ejemplo que nos habían entregado. También el tema de la prueba, que se puede aquí estirar pues, dependiendo de lo que necesite entregar. Y agregar un soporte de prueba, ya sea un tipo texto o una imagen, ya sea pues acerca de la petición que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, si aquí seleccionamos, pues aquí tenemos un ejemplo aquí de la prueba y el hecho de que, bueno, de este caso, por ejemplo. Y listo, y pues bueno, aquí se muestra el tema de la cédula del cliente y eso. Y bueno, y cada vez que cuando se va agregando una petición, pues se va agregando este ID, por ejemplo, pues uno le va colocando el ID para la siguiente pantalla, que es el del servicio salud, ¿no? Entonces, pues aquí se agrega el NID, el tipo de servicio que quiere colocar y el petición, entonces el dato que se haya agregado allá, aquí se llama, entonces si allá hemos hecho pues el número 2, pues aquí aparecerá para seleccionarlo el número de petición y pues bueno, lo mismo la descripción para agregar algún dato pues adicional y lo mismo se puede seleccionar y se puede pues digamos eliminar y pues eso. Ya terminando todos esos formularios, entonces pues llegaría aquí al nuevo proceso, que ya digo, ya finalizar el proceso, entonces pues ya le dice como que pues si quiere realizar un nuevo, entonces oprimir acá y regresa otra vez a la pantalla de inicio. Entonces lo mismo, si está en un caso de cualquiera, pues uno le da aquí pantalla de inicio para regresar otra vez al home. Y listo. ¿Listo? Bueno, y pues para agregar algo, digamos, por cosas para hacer, también como lo que nos comentaba el profe, tener en cuenta que para los próximos semestres la idea es que se trate de implementar ya sea por medio de una aplicación o por una misma página, que se puedan descargar los datos a un documento que ya esté fabricado con los espacios a llenar con la base de datos. Listo, muy bien. Orlando, Daniel, ¿qué sugerencia les pueden dar a estos estudiantes? Sí, si quieres, les dices primero desde la parte de vista de los abogados, pues como tal la funcionalidad, ¿cómo la ven? Tienes el micrófono apagado. Bueno, yo en el tema del diseño que tienen como formato y como inscripción de los datos básicos, pues es un buen avance y interesante como lo vienen estructurando. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a medida de que vayan avanzando en cada uno de los datos que van escribiendo, si es un derecho de petición que vamos a hablar nosotros, ese derecho de petición en la norma trae el orden como va escrito, la forma en cómo se desarrolla y cómo se coloca desde el apellido y el nombre, los datos personales, las direcciones y el tipo de solicitud que estamos haciendo en el derecho de petición. Porque pues, la intención precisamente es ajustar a la norma este formato. De manera que cada vez que a mí me dicen que necesitan un derecho de petición, ese formato que yo voy llenando, ese formato esté ajustado a la norma y a la norma actual. Entonces, la norma nos dice cómo se escribe el nombre, cómo se coloca la dirección, en qué sitio se coloca el tema y en qué sitio se colocan los poderes. Entonces, cada una de estas partes que nos da a nosotros la norma, nosotros queremos que a medida que ustedes van escribiendo estos datos, esté ajustado a la norma y pueda uno tener ahí al lado, según la norma o según el artículo 25 del 1435 de los derechos de petición, pueda yo tener certeza de lo que yo estoy escribiendo se ajusta a la norma y no que en el momento que yo lo presente me lo devuelven por fallas de forma. Entonces, es algo que a medida de que ustedes lo vayan construyendo, eso es lo que hace demorado hacer esto ajustado a la realidad. Porque yo lleno el formato muy rápido y lo presento, pero enseguida me dicen
que la forma no corresponde, que salió una jurisprudencia donde ya no necesitan colocar la firma física y no es una firma digital y un correo electrónico para su respuesta, que la actualización de datos se hace por intermedio de la registraduría. Entonces, todos estos datos son los que nosotros necesitamos ir registrando al lado de cada estos elementos que ustedes van construyendo. Entonces, es un poquito más demorado, pero más ajustado a la realidad. Sería una recomendación importante para que cuando vayan avanzando de una vez estén seguros que donde están colocando el nombre y lo que están colocando en el desarrollo se ajuste a la realidad, a la norma, y que pueda ser usado y no que después digan, no, el formato no me sirvió porque no se ajusta a la norma. Es la observación, no sé si está claro. Claro. Me parece claro, no sé si Juan Camilo, Lisandro y Miguel Ángel lo entendieron. Sí, profe. Sí, señor. Sí. Está súper bueno. Y digamos que yo para decirles agregar algo, listo, entiendo que, digamos, el objetivo de ustedes era como tal organizar una base de datos y organizar como tal toda la funcionalidad del producto. Me gustó bastante el frontend, pero sí podría mejorar algo, unos temitas de experiencia de usuario, precisamente por lo que les está contando Adelmo, y es cómo el usuario está viendo la información y qué ayudas tiene para llenar ese formulario, ¿sí? Resaltar mucho el tema, digamos, del ID. Hay cosas que el usuario no tiene por qué enterarse. La idea de todo el proceso es precisamente facilitarle al usuario la llenada del documento y que él tenga que entorpecer lo menos posible el proceso. Entonces, que el usuario, por ejemplo, marque un ID por sí mismo y que lo tenga que tener en cuenta cuál es el ID que tiene para cierto proceso, ya creo que entorpece un poquito el proceso del usuario y el usuario en ese momento preferiría llenar la mano, ¿sí? Entonces, eso es lo que queríamos evitar precisamente. Y pues esa es como la recomendación que les puedo dar. Muchísimas gracias por las recomendaciones para ellos tres. Creo que esta era una cosa que ellos tienen que empezar a mejorar y durante todos los semestres lo van a hacer, que es la experiencia de usuario. Ya ellos se las saben de memoria las normas de experiencia de usuario, que creo que tuvimos algunas cositas que no se cumplieron ahí, pero bueno, muy buen trabajo. Bueno, continuemos con el siguiente grupo para no hacer tan largo las presentaciones. Vamos, ¿quién es el siguiente grupo que está en lista? Nosotros, profe. Sergio Listo. Reyes. Sergio. Arranca, Sergio. Va a compartir. ¿Ya se está viendo? Sí. Gracias. No. ¿Usted es la EPS? Sí, señor. Un momento que mi compañero está conectándose, perdón. Bueno, entonces pongo yo. Mientras mi compañero vuelve, que está teniendo problemas con el micrófono, pues yo voy a iniciar para no perder tiempo. Pues nuestra aplicación se acerca para presentar una tutela a una EPS indefinida. Pues lo que quiere decir a cualquier EPS que sea necesario. Pues aquí una pequeña tabla de contenidos de lo que vamos a tratar. Vamos a saltar esto rápidamente. Pues primero, el problema que nosotros manejamos es que se quiere hacer se quiere llenar un formato para una tutela a una EPS genérica, o sea, que aplique a cualquier EPS. También se recalca de que no hay una estructura determinada, puede ser diferente, y además encontramos dos cosas que queremos enfocarnos, que es que la tabla tiene 7 entidades, manejamos 7 entidades que llenar y queremos reducir el tiempo en el que se le deba al abogado estar dentro de la aplicación. O sea, que el tiempo que tenga que estar en la aplicación sea el menor posible para de esta manera acelerar los procesos dentro de la empresa. La estructura de la tabla es la siguiente. Pues tenemos una accionante y una accionada, que en este caso el accionante es la persona natural, la accionada es la EPS, un juez que es el que recibe la petición, una notificación que es opcional, y pues la petición que es la junta de esos tres, junto con las pruebas y los hechos. Bueno, pues en el diseño. Aquí vamos a hablar un poco del diseño, ya luego vemos la aplicación.
Ujú. Pues primero manejamos un fondo cálido para pues hacer como más ameno el estar ahí, y junto con esto en la barra de navegación la selección es naranja. Además utilizamos opacidades para que pues sea más amigable y pues sea para el encargado de llenarlo todo sea muy veloz. Además la tabla, como se ve la tabla aquí abajo, es de color negro para destacar y la letra blanca para que pues se pueda entender la información más fácilmente. El botón de seleccionar y quitar son azules y rojos, específicamente para generar como una conexión con el que vaya a utilizar la aplicación, ya que siempre referenciamos el rojo de quitar pues con eliminar cosas. Pues a la hora de seleccionar es un color naranja y pues no queda marcado debido a que pues por decisión de diseño decidimos solo poner el título, y así de esta manera se sabe en cuál sección se está sin necesidad de tener ese color naranja ahí encima, que para nosotros sacaba un poco de contexto a la aplicación. Bueno, sigamos y ya ahorita volvemos a la aplicación. Los elementos que manejamos lo dividimos en 4 elementos importantes. Los formularios, que están hechos para hacer lo más eficiente posible, llenar cualquier cosa, el orden en el que están. La navegación, las tablas y las funciones. Los formularios están hechos para que se llenen de manera veloz y ágil. De esta manera, así muchas veces si alguien está inscrito si tiene cosas guardadas de otras páginas, se puede llenar fácilmente, digamos cédulas, ciudades, direcciones, y pues el orden está hecho de esta manera. Primero, pues respetando el orden que hay dentro del documento de la tutela, y además para que no haya errores de integridad referencial, y además pueda recordar fácilmente cuál es, digamos, el ID del juez que viene del accionante, que es la cédula. Lo mismo lo puede traer acá de una vez. Y así de esta manera todo sea más veloz. Bueno, las funciones, pues ya las hablamos, son básicas de subir, modificar, seleccionar y quitar. Y están hechas para que pues sea lo más rápido posible. Listo. La usabilidad. Identificamos 8 reglas de usabilidad que creemos que cumplimos a la perfección, que es primero visibilidad del sistema, libertad de usuario, consistencia y presión de errores. Primero, bueno, la visibilidad del sistema, como ya lo hablamos, se maneja con el registro accionante, aunque no se marque acá. La corrección de errores, no se puede subir ninguna información a menos que tenga todos los datos llenos, o si no, el botón no se activa. La uniformidad, toda la aplicación maneja el mismo fondo, el mismo letra, lo mismo todo para que se sienta identificado, para que se sienta con una misma identidad. Bueno, listo. Y la libertad de usuario se puede llenar la tabla de cualquier manera, pero pues el uso recomendado es de izquierda a derecha como se organizó. La carga de memoria el usuario no tiene que recordar gran cantidad de datos, porque usualmente si piden un ID, este es del formulario inmediatamente anterior. De esta manera no tiene que recordar datos que llenó hace 3 o 4. La flexibilidad de uso, se permite usar la aplicación como parezca, aunque siempre se recomendará pues el diseño que nosotros presentamos. Es un diseño minimalista y pues permite la personalización de una imagen institucional de fondo, ya que pues se busca esto, que sea como de una empresa. Y el reconocer errores al momento de subir los archivos, aparece una señal que indica qué es lo que sucede, si sirve o si no. Y finalmente, queremos hablar de las 3 ventajas que creemos que tiene nuestra aplicación para que pueda ser utilizada. Primero es la agilidad de uso, ya que toda nuestra aplicación gira alrededor de priorizar la velocidad, de que aunque suene raro, es que la persona que lo use esté el menos tiempo posible dentro de la aplicación. O sea, que entre, suba sus formularios y lo acabe de usar, así para que sea más eficiente para una empresa. El diseño minimalista es algo simple, pero creemos que es eficaz y se entiende. Y las funciones, creo que tenemos las funciones justas y necesarias a la hora de utilizar la aplicación para una empresa. Y esta es nuestra presentación. ¿Podemos ver la aplicación? La Eh, presentación. claro, pues, digamos, por ejemplo, aquí nos da una de las alertas que mencionábamos y se puede utilizar el botón. Subieron los datos y aquí aparece y se elimina. Y da igual, ahorita no está cargando la imagen por errores de mi conexión, pero pues todos tienen la misma imagen.
Y pues tiene las funciones, la capacidad de subir los archivos. Y pues está organizado de tal manera que, digamos, aquí se llena todo. A la hora de petición, la petición te pide los IDs inmediatamente anteriores. Igualmente en prueba y hecho te piden los IDs inmediatamente anteriores, así hacer todo mucho más veloz. Ok, ¿cuál fue tu grupo de trabajo, Sergio? Felipe Forero, pues aquí está en la presentación, pero no le sirve el micrófono. ¿Y quién más? Y no, solo los dos, profe. Listo. Bueno, escuchamos algunas sugerencias. Bueno, profe, antes de que continúen, está Álvaro, Álvaro, Adelmo y Harold, pues que es la persona con la que tú has venido hablando, son los tres gerentes de Ibis Consulting. Álvaro ya se conectó y alcanzó a ver toda la presentación, entonces pues para presentarlo también. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué bueno saludarte. Buenas tardes, un placer saludarlos a todos, muy interesante la aplicación. Sí, estamos haciendo esta primera versión de esas aplicaciones, como les comentaba al inicio, la idea es que nos ayuden con sugerencias y comentarios para estos chicos que están en su proceso de formación y que pues esto va a seguir siendo y va a seguir evolucionando hasta tener aplicaciones totalmente consistentes y robustas para que ustedes las puedan utilizar organizacionalmente. Ok, perfecto. Listo, entonces me gustaría escuchar de ustedes algunas sugerencias para estos chicos para empezar en su formación como tal. Pues sí tengo más que una observación, es una curiosidad. Vi que está registro de juez y pues lo que pasa es que, bueno, esto es más una explicación práctica de abogado, porque el juez, todos los jueces en Colombia, sea un juez de acá o de Cartagena o de Cartagena del Chairá, tienen la potestad constitucional de ser juez de tutela, ¿cierto? Entonces me llamó la atención registro de juez con cédula, si es como me da curiosidad porque los jueces, digámoslo así, uno los conoce en el momento que hacen el reparto, que eso se lo reparten a los jueces y los jueces no, digámoslo así, no se identifican como persona, sino como autoridad. Yo soy juez tercero, juez primero, juez segundo. Entonces quedé con esa curiosidad. De resto me pareció muy interesante la aplicación, muy descansada de la vista, si es, porque da esa sensación de a la persona que lo use, que puede relajar sus ojos al momento de rellenar. No sé si me podrían explicar un poquito de eso del registro de juez. Pues creo que es como una confusión nuestra. Digo, nosotros Okay. en el documento, pues vimos en una sección, se añade el nombre del juez. Sí, sí. Entonces, Ok, perfecto. lo imaginamos como para intentar cómo esquematizarlo todo. Entonces pusimos el juez como entidad. No, sí, es que ese es el único detallito, pero no es, digámoslo así, no es como tal error suyo, sino que ustedes no conocen esa funcionalidad jurídica. Entonces no hay ningún problema, esa era así, fue mi única duda. Listo. Bueno, Orlando o Daniel, ¿tienen alguna sugerencia? Tienes el micrófono apagado. Listo. Bueno, me pareció un buen trabajo y que tiene bastante esfuerzo, especialmente en construir algo agradable y algo que tenga la posibilidad de usarse. Entonces, de verdad que veo un gran esfuerzo en la integración de medios y de los fondos y de las herramientas que se pueden llegar a tener. Sin embargo, pues, si estamos hablando nosotros de un derecho de petición, pues eso es una norma que tiene un objeto y unas modalidades. Ese derecho de petición tiene unas autoridades que son las que lo mueven. Entonces, de acuerdo a esto, por eso les recomiendo que nos debemos, ya con ese gran esfuerzo que han hecho, se pueden empezar a ajustar a la realidad. Entonces, para ustedes construir ese documento, de todas formas les va a tocar tener la ley 1755 de 2015 que le da el objeto y todo lo del derecho de petición. Tienen que tener esas herramientas en la mano para poder construirlo y que cada paso que den estén ajustados a la realidad. Para eso, uno siempre busca, hay unos documentos que nos entregan a nosotros
y que con esos documentos, como un marco del entorno, que son las reformas de la justicia, la posibilidad de tener la norma legal, la posibilidad de tener la jurisprudencia, en cada partecita que usted está escribiendo, le va a permitir a usted estar seguro de lo que va dando, porque veo que fue un excelente trabajo y que nos va a permitir que no se quede en un trabajo en la universidad, sino que quede en una herramienta para ser integrada a una empresa jurídica. Y por eso, pues, vamos a tener que revisar muchas veces la norma y revisar muchas veces la estructura. Pero de verdad que me pareció interesante el trabajo, porque al final es entregar un producto y un servicio de información legal, es un servicio para una comunidad de abogados y al final es un producto para hacer una buena gestión jurídica. Entonces, me parece que con esas son las observaciones que tengo para este trabajo. Listo, muchísimas gracias. De mi parte, yo también lo mismo, un poquito de experiencia de usuario. De pronto ya en este proyecto ya es en otras partes. En el tema de los menús que están arriba, sí deberías resaltar en qué parte está la persona para que no se pierda. Recomendaría yo hacer un proceso, una línea de proceso, como el paso a paso. Es decir, la llenada del documento tiene 10 pasos y ustedes lo dividen en diferentes pantallas. Si yo al usuario le digo en qué parte está de todo el proceso, le da una idea también pues, de cuántos pasos tiene que llenar y en qué parte está, ¿sí? Cuando tú nos contabas que de pronto que quitaste el de resaltar según en qué página está, creo que eso ayuda al usuario bastante a guiarse. Y lo mismo el tema el mensaje de amor. Le recomendaría que sí lo hicieran con un toast o un pop-up. Bueno, no, un pop-up no, creo que un pop-up es muy llamativo. Sí puede ser un toast, puede ser simplemente un mensaje de alerta, pero pues también afín al diseño, porque pues hicieron un diseño muy bonito y el mensaje de amor como que obviamente no tiene nada que ver con el diseño. Y ya pues para los dos grupos de hechos que lo han presentado, y resaltando un poquito lo que decía Elmo, el tema de que el documento tiene unos parámetros y también pues no sé, a Cris pues dejarle como la recomendación ahí que en semestres siguientes que ustedes ven, por ejemplo, servicios multimedia, que ven integraciones, exportar, ¿sí? Porque ustedes ya hicieron lo más difícil que es recopilar los datos, ahora es cómo lo procesan y lo exportan a un documento que esté pues avalado y que esté con todas las normas. Entonces, si yo exporto ya, listo, recogí los datos. Listo. Daniel, se te fue la comunicación, creo. Daniel. Bueno, Daniel parece que se nos perdió un ratico. Sí, tiene toda razón. Esta primera etapa se está cumpliendo de esta forma. Vamos a seguir creciendo con eso. Sí, la exportación de datos y sacar los datos hacia afuera va a ser uno de los requisitos que viene. Y pues vamos a seguir, y como dice Daniel, ya con esa primera escena, poder ver un poquito más la norma y podernos adaptar a esos datos un poco más funcionales en esta versión. Bueno, vamos con el tercer grupo. ¿Quién está en línea? ¿Jorge? Sí, nosotros. Ya presento. Bueno, entonces, ¿están listos para que los escuchen? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya la podemos ver. Ok, listo. Bueno, perfecto, vamos a empezar. Nos correspondió el tema de derecho de petición. Estamos conformados por, mi nombre es Javier Laverde, estamos conformados por Jorge Valencia y Felipe Santana. Felipe Santana y yo estamos en séptimo semestre y Jorge Valencia está en octavo semestre de Ingeniería Multimedia. Bueno, como introducción, nosotros nos tocó, pues, como ya les dije, el derecho de petición, que tiene pues como función principal recibir los datos del usuario, la persona o sí, representante que quiera hacer el derecho de petición, recoge los datos y que el usuario o la persona del derecho de petición también coge los datos de la entidad a la que le quiere hacer pues la petición. Entonces la función que tenemos es recoger los datos de ambos, pues como decir, los sectores para posteriormente hacer el documento. Bueno, planteamiento del problema.
Siguiente, por favor. Facilitar el acceso a los usuarios que necesitan solicitar un derecho de petición, teniendo en cuenta que el documento puede ser utilizado por cualquier entidad pública o privada dentro de este servicio. Debe poder guiarse al público en general sobre cualquier elemento faltante dentro de sus declaraciones, puntos innecesarios o repetitivos, y la capacidad de modificar datos que hayan sido ingresados de manera errónea previo a la respectiva radicación. Junto a estos problemas se erige la necesidad de crear una base de datos para un usuario que pueda necesitar el servicio a menudo y que tenga acceso a su registro en conformidad a las leyes de habeas data. Funcionalidad de la aplicación. Bueno, en cuanto a la funcionalidad de la aplicación, cumple con los requerimientos mínimos que debe tener un derecho de petición, teniendo en cuenta de que no existe una estructura determinada para este proceso en particular, se tuvieran en cuenta ciertas normas que fundamentan su correcta realización. Las normas que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes: designación de la autoridad a quien se dirige, nombres y apellidos completos del solicitante o de su representante legal o apoderado, si es el caso, indicando el documento de identidad, dirección, teléfono y correo, el objeto de la petición, las razones en que se apoya, y pues estaba el caso de la firma, pues si es necesario se podría adjuntar. Jorge, ¿estás ahí? Jorge, ¿nos escuchas? Parece que tenemos algunos problemas. ¿Puedes continuar? Bueno, entonces la expectativa de relevancia pues, en el trabajo realizado pues, es el diseño de la app, la experiencia pues, del usuario, la programación y el almacenamiento. Pues aquí tenemos algunas pues, capturas de nuestra página web que realizamos. Pues como ya se sabe, es una primera versión. ¿Aló? Sí, ya te escuchamos, Jorge. ¿Ya? Sí, ya. Con Sí, te ustedes. escuchamos. Bueno, voy a seguir explicando, entonces ya Jorge entra. Esta es la pestaña del usuario que solicita pues, el derecho de petición, como podemos ver aquí arriba. Datos de usuario, ahí le indica al cliente en dónde está parado. Le pide los datos y después se envía la información. Los datos se envían y se quedan registrados en esta tabla de, pues, que le indica qué fue lo que registró. Así que también lo puede eliminar, seleccionar, enviar o pues, modificar. Esta es la pestaña ¿Aló? del destinatario. Sí, te escuchamos. Qué pena con ustedes, en serio. Se desconectó aquí el micrófono por detrás del computador y fue como una odisea sacarlo. Qué pena. No, por favor, sigue y después yo hago Listo. la otra parte. Esta es la pantalla del destinatario. También puede recibir el link de la empresa, el nombre de la empresa. Pues tuvimos en cuenta con la empresa, sin embargo, esto pues, se podría cambiar escuchando las exposiciones anteriores. También pues radica la fecha de la petición y pues los demás datos. Y también le informa lo que se registró. Decidimos incluir también pues, la pestaña de qué es un derecho de petición para poder pues, contextualizar mejor al cliente de lo que está haciendo. También pues tiene una definición. Y bueno, ahora entramos a la parte de la base de datos. La base de datos solo pues nos enfocamos en que principalmente en que guarda los datos del usuario y guarda los datos de la entidad a la que se le va a hacer la petición. Y pues ahí como se puede ver, pues guarda los datos. Y listo. Bueno, ¿podrías devolverte a la pantalla del... Listo, ok. La relevancia de nuestro trabajo realizado iba a ser específicamente enfocada en el manejo del usuario y que tuviera una navegación supremamente intuitiva dentro de la página y minimizar la cantidad de partes móviles dentro del aplicativo o de la página que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces nosotros hicimos nuestro primer enfoque fue el diseño de la app y la mayoría de lo que nosotros hicimos fue encaminado a hacer que la experiencia del usuario fuera supremamente inmersiva.
La programación es ligera y utilizamos herramientas bastante sencillas dentro de Angular principalmente. Y el almacenamiento en la base de datos que nosotros pues hacemos es un almacenamiento muy sencillo que está acomodado directamente a las necesidades solamente de ubicar datos y mantenerlos disponibles para que el usuario los pueda visualizar de manera correcta y modificarlos sin hacer mucho proceso. Entonces, volvemos adelante. Bueno, nuestras dificultades prominentes del proyecto fue primeramente el manejo de datos multimedia, porque el que nosotros tengamos diferentes tipos de datos realmente nos dificultó mucho el proceso. Tuvimos algunas dudas y como que eso nos trabó la capacidad de avanzar de manera correcta. No significa que no lo hayamos hecho, simplemente es bastante difícil y es como pedir la comprensión, porque esa clase de datos, manejarla de manera eficiente a veces suele ser truncado. La estética, muchos de los elementos visuales, ahí mismo dice, los elementos visuales, en el afán de hacer que algo se vea visualmente bonito, muchas veces nosotros cometemos errores en la parte de programación porque esos componentes son chocantes entre sí. Entonces, como que desarrollar esa vaina puede demorar un poco más el proceso de desarrollo completamente. Y simplicidad es menor que la utilidad. Nosotros decidimos hacer las cosas de manera útil porque a veces si nosotros empezamos a hacer las cosas por hacerlo simple, el desarrollo del programa lo que nos va a hacer permanentemente es truncarnos. De cosas muy simples se construyen cosas que son muy complejas. Entonces, el ambiente de la página, si no es amigable para la persona que la está trabajando, porque resulta que nosotros decidimos tomar muchas decisiones simples, puede eventualmente convertirse en un clúster de cosas que el usuario no va a poder entender. Entonces, este es nuestro contacto. Y ahora la página como tal. Entonces, tenemos la página. La parte principal, que es un derecho de petición, es literalmente la definición con todos los procesos correctos. Bájalo un poquitico. Entonces, como que está la posición de los datos del usuario. Bueno, ¿quién sigue? Aló. Jorge, te escuchamos. Ok, bueno. Arriba, suena un poquitico. Entonces, lo que nosotros tenemos acá son el nombre, el usuario, lo que está solicitando, nombre, la cédula, su identificación, su contacto por correo, el representante legal en caso de que sea necesario, la dirección de residencia, su ciudad de habitación y como tal, la especificidad de qué es lo que está solicitando dentro del proceso del derecho de petición. Y abajo se pueden ver los datos que esta persona está ingresando y los procesos que está llevando. En caso de que ya no necesite uno de esos procesos, simplemente se va eliminando, como lo hizo mi compañero aquí en la página. Y los datos del destinatario, ya sea que sea el NID, el nombre de la empresa, eso es una de las cosas que como que sería importante eventualmente cambiar. Nosotros nos enfocamos como a hacer tutelas hacia partes privadas, hacia empresas privadas. Entonces nosotros pusimos como nombre de la empresa. También sería importante como hacer los derechos de petición también para entidades estatales. Lo mismo, correo, dirección, ciudad, departamento y la fecha de la petición en caso de que sea necesario. Exactamente sucede lo mismo. Tenemos los datos ingresados. Estos datos son autocompletables y se pueden quitar en caso de que ya esté resuelta. Listo, Jorge, muchas gracias. Escuchamos los comentarios que tenemos por acá, Álvaro, a Daniel y a Orlando. Bueno, desde el punto de vista vi varios aspectos muy positivos desde el punto de vista jurídico.
Vi uno que me quedó sonando un rato, pero bueno. El primero, me parece muy buen aspecto que se hayan metido a tener en cuenta la ley de habeas data, porque pues el manejo de los datos de una persona cuando emite esta clase de información hacia cualquier entidad debe ser protegido. Entonces ese es un aspecto muy positivo que me llamó la atención. Me gustó que trataron de abordar el problema desde un punto de vista que nosotros lo manejamos mucho, que es un diagrama de flujo. Lo trataron de abordar desde ese punto de vista, me parece muy bueno. Cosas que son más o menos, bueno, la primera y muy importante, que tengan en cuenta que el derecho de petición es un derecho fundamental, no es una facultad que tiene la persona, es un derecho constitucional. Entonces, al ser un derecho constitucional, pues necesariamente es un derecho protegible. Lo que pasa es que el derecho de petición se materializa por medio del documento o cuando uno directamente va a una entidad a hacer la petición que necesita. Si uno dice que el derecho de petición es una facultad, da la apertura de que uno entienda que ese derecho fundamental uno puede optar por acogerlo o puede optar por que no. Sí me gustó que trataron de meterse por el lado de la parte de la empresa privada, porque casi siempre, bueno, los derechos de peticiones van siempre a personas jurídicas, ya sean personas privadas o personas públicas. Pero cuando se haga referencia al representante legal, tiene un detallito que sí les quedó faltando, y es que cuando yo llamo al representante legal a que conteste, debo decirle a ese señor quién es y cómo está identificado. Si yo solo sé el número de la empresa y el NIT, yo sinceramente me limito a mover el derecho de petición o la tutela hacia esa persona jurídica sin discriminar más. No, digámoslo así, desde ese punto de vista no tengo problema. Pero si yo tengo la posibilidad de acceder al dato de sé quién es el representante legal y sé cuál es su número de cédula, fácilmente esa opción está bien, no hay ningún problema. Lo único que sí les digo es, sí les falta complementar ese detalle, porque por ejemplo, ¿cómo se llama el representante legal de Éxito? Entonces, ahí quedamos con la duda. Ok, eso particularmente, nosotros sabíamos que teníamos que poner representante legal, pero no sabíamos hasta qué extensión. Claro, es que ese es digámoslo así, ese es el detalle. Cuando uno llama a alguien, tiene que tratar de extenderse lo más posible hacia ese señor y cogerlo y decirle, bueno, usted que es fulano de tal y representante, venga acá y aparezca en esta tutela o en este derecho de petición. Ok. Y no lo sé, y de pronto es una persona jurídica muy grande, Éxito, Sodimac, Farabella. Me limito es a accionar a la persona jurídica, no a la persona natural que lo representa, porque pues eso ya sería manejo burocrático interno. Ok. Ese sería el único detallito. De resto me pareció muy chévere, está muy chévere. Muchas gracias. No sé si Orlando o Daniel tiene alguna sugerencia. Sí, invitarlos no solo a ustedes, sino a todos los grupos a que se peguen más al cliente, del lado del abogado, que se apoyen más, que constantemente estén preguntando y molestándolos, porque precisamente ese es el trabajo de ustedes como ingenieros multimedia, y es encontrarle la solución a una problemática muy puntual. Muy seguramente aquí ninguno de nosotros sabemos algo de abogados o de los derechos o de todas las normas que ellos tienen, y el trabajo de nosotros pues no es aprender eso, sino transformarlo y encontrar ese puente entre el cliente y entre digamos, en este caso, Jurisconsulti, que son los especialistas en el tema, y poderlo, sí, transformar todo esto, sí. Esto les va a pasar de aquí en adelante, en su tema profesional van a encontrarse desde abogados hasta deportistas supremamente con información muy puntual que ustedes, pues, en el momento de desarrollar necesitan no tenerlo claro, pero sí necesitan tener la asesoría a la mano. Entonces, para todos los grupos, invitarlos a que se peguen al experto, y ustedes se dedican a lo suyo, que es pues, a desarrollarlo como tal. Pues una de las cosas como una pequeña interrupción ahí, una de las cosas que nosotros hicimos y que fuimos como muy juiciosos en eso fue que ustedes nos dieron como unos documentos que eran acerca de la fabricación correcta de un derecho de petición, y nosotros nos apegamos a eso y empezamos a mirar efectivamente qué es lo que se puede hacer como con derechos de petición en digital, y nos pegamos directamente a eso
como para la fabricación, no subía, o sea, creo que nos saltamos completamente lo del representante legal y ahí sí, qué pena con ustedes. No, no, igual súper bien, la verdad es que les quedó súper bien. Lo que dice Álvaro, creo que tomaron una metodología súper apta para el proceso. Ahí sí Gracias. no tengo nada más que decirles. Bueno, pues comentarios de un reconocimiento al esfuerzo que se viene estructurando. Pues el reto de estructurar estos esfuerzos frente a una norma escrita y frente a un trabajo de abogados, de ajustar lo que ustedes están aprendiendo a la realidad. Entonces, en este caso del derecho de petición, pues debemos tener claro que este derecho de petición viene de la mano con unas acciones constitucionales y que el objetivo principal de ella es la protección de los derechos fundamentales y del ambiente. Entonces, con ese objetivo es que nosotros debemos orientar, y desde las figuras hasta su desarrollo, eso es lo que me puede permitir a mí llegar en realidad a lo que estoy buscando. Y en particular el derecho de petición, pues nosotros debemos, para construirlo, mirar esos requisitos formales para esa interposición. ¿Quién la puede interponer y cuáles son los requisitos formales? Como les decía yo, en la norma siempre nos hablan primero el nombre y el lugar de residencia. Nos dicen cuál es el derecho fundamental amenazado o vulnerado, cuál es el nombre del responsable, cuál es la acción que me está motivando a interponerla, cuáles son los relatos de los hechos que yo estoy informando, y debo también tener claridad que debo manifestar que no se ha interpuesto ninguna otra acción por los mismos hechos o por este mismo derecho. Eso es lo básico, y estos puntos, y a partir de ahí, en este caso del derecho de petición, pues debo ajustarme. Les comentaba yo, esa ley 1755 de 2015, nosotros les suministramos unos documentos que les sirven de referencia. Porque para construirla, les decía yo, tenemos una información legal que entregamos, la legislación, hay una doctrina, les hablaba de la jurisprudencia, y también hay unos documentos oficiales que van saliendo a diario. Y ahora ustedes están construyendo eso que les entregamos a unas ayudas prácticas audiovisuales que se pueden integrar como lo han venido haciendo, en modelos y formatos, en consultas de causas, en avisos judiciales. O sea, la parte más importante debe tener como un color resaltante donde sea la parte judicial más importante. El glosario de términos. Hay términos jurídicos que deben ser muy bien utilizados y son exactos. Y los flujogramas que nos determinan la tramitología que nosotros debemos adelantar. Entonces, yo veo una buena construcción del documento y que si le seguimos haciendo un esfuerzo y estructurándolo, nos va a dar un producto final que lo vamos a poder utilizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con, creo que el siguiente grupo es Juanita y Sofía. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanita. Bueno. Por favor, ¿me confirman si ya se ve la pantalla? Sí. Sí. Listo. Nosotros vamos a presentar nuestra propuesta web hacia un poder extrajudicial en derecho. El grupo está conformado por Laura Sofía Moreno Sánchez y Juanita Ochoa, que es quien les habla. Juanita, ¿te está diciendo Sofía que tiene problemas con el micrófono? Creo que sí, parece que... Para que tú organices mejor la forma de presentarla, si Sofi no se puede conectar. Ok, bueno, nosotros vamos a tener 5 puntos específicos, que es de primero el proyecto, luego hablaremos un poco de la estructura de la base de datos, finalmente cómo se ve la aplicación, cómo están usadas todas las normas de usabilidad de nuestra aplicación y la funcionalidad de la base de datos. Entonces, primero en el proyecto, pues realizamos... Espérate, ¿ya me escuchan? Sí. Ah, listo, listo. Entonces ya. Bueno, como dijo Juanita, nuestro problema principal era poder realizar un formulario en donde se pudiera resolver una problemática de poderle otorgar un poder
desde una empresa a un abogado y poder ser representado en una conciliación con otra empresa. Claramente teniendo en cuenta todos los ítems necesarios dentro de un formulario de petición de poder. Sí. Listo, la estructura de base de datos, nosotros dividimos pues el documento que nos mandaron en cinco tablas esenciales. Las más esenciales pues son el abogado, la empresa y el poder, que pues de eso se trata el documento. La conciliación es cómo será representada la empresa por el abogado frente a otra empresa. Y finalmente la ciudad fue una tabla o una entidad extra debido a que la empresa debía tener ese dato en específico de en qué ciudad se encuentra. En cuanto a la visualización de la aplicación, aquí tenemos la aplicación. Tenemos un diseño muy sencillo, bastante práctico y minimalista. Entonces encontramos primero una página principal que tiene los dos botones como de los formularios más importantes, que es el de empresa. Aquí tenemos que tiene el NID, la ciudad, en donde puedes escoger. En estos momentos solo tenemos estas dos ciudades en la base de datos, sin embargo, aquí en el botón de ciudad puedes llenar las demás ciudades, el nombre de la empresa, el representante legal y la cédula del representante. Como se dan cuenta, al poner el botón encima y salirnos, aparece en rojo debido a que no está lleno el formulario. Igual se tienen todas estas pestañas para poder llenar finalmente el poder, en donde el ID se llenará solo, no es necesario que el usuario lo ingrese, y podrá seleccionar el abogado a quien le desea otorgar el poder y la empresa a la que representaría. Y lo enviaría y se quedaría guardado en esta parte. Para el abogado decidimos poner tanto la tarjeta profesional como su nombre para que sea más fácil para el usuario encontrar el abogado. Muchas veces el usuario no se aprende la tarjeta profesional del abogado o no se aprende tal vez el NIF de su empresa o algo así, entonces tiene el NIF y también tiene el nombre de la empresa al lado para que sea un poco más sencillo. Ahora... Espérate, Juani, muéstrale para... ¿Cómo ves? Métete en ciudad, por ejemplo. Como ven en la parte derecha tenemos el nombre de donde están parados y qué es lo que se debe llenar para que el usuario tenga una forma más cómoda de saber qué está haciendo dentro de nuestro formulario. Además de que abajo en las tablas, cuando digamos tú tienes la opción de eliminar, tenemos cierto tipo de mensajes que nos permite al usuario verificar si la acción que quiere hacer está correcta o no está correcta. Para evitar errores, a veces uno puede escuchar el botón sin querer queriendo y si se elimina el dato de la base de datos pues realmente sería algo desastroso. Entonces aquí de esta manera pues se le pregunta para asegurar la acción que tal vez hizo por error o tal vez no lo hizo. Si se pone cancelar no pasa absolutamente nada. Se escogió precisamente un color azul porque el significado del color azul significa tranquilidad y confianza. Entonces, eso es lo que se intenta transmitir también con este tipo de formularios. Entonces, ya seguimos presentando. En cuanto a la usabilidad, pues la visibilidad del estado del proyecto está en que cuando se elimina, se agrega o se modifica cualquier información, aparece un mensaje en la pantalla diciendo que se logró o no se logró correctamente. La relación entre el sistema y el mundo real está en que se usan palabras sencillas, no se usa ninguna palabra técnica para que el usuario no se pierda a la hora de llenar el formulario, sino que todo lo conozca. Con respecto al control, entonces la intención es que en el inicio, en la parte izquierda superior, siempre hay un estándar, no se cambia el formato de cómo se ven las páginas, siempre hay una secuencia que nunca cambia. También aquí se pone el mensaje de eliminación, de confirmar si la eliminación la desea hacer o no la desea hacer. Igualmente, en la prevención de errores, es lo mismo que estaba diciendo mi compañera, de que nos avisan ciertos como mensajes, como alertas, en donde previene que el usuario se pueda equivocar al hacer ciertas acciones dentro de nuestro formulario.
También tenemos que el botón de enviar no se activa hasta que todo el formulario esté lleno para evitar también incongruencias en la base de datos. Y también si algún espacio no se llenó, como se dieron cuenta, se pone en rojo la parte de abajo indicando pues que es necesario ese campo para poder enviarlo. Para reconocer antes que recordar, esta es más que todo porque el usuario no debe el por qué tener que recordar en dónde se ponía cada dato. Por eso, para el inicio de nuestra página web, lo que hicimos fue crear dos botones en que llevaran a los dos formularios más importantes. De esta manera, el usuario sabe a qué dirigirse o tiene como una mejor percepción de en dónde debe ingresar. Y en la flexibilidad y eficacia de uso, tenemos pues que esto es para usuarios tanto avanzados como nuevos. Para los usuarios avanzados pueden desplazarse por toda la aplicación con el tab o con las flechitas sin necesidad pues de usar el mouse, mientras que para usuarios nuevos pueden usar el mouse y todo pues está dispuesto para ambos tipos de usuarios. Precisamente como habíamos dicho anteriormente, nuestro diseño es de forma minimalista porque solo cuenta con tres colores, azul, negro y blanco. Y esto se hace para que la persona no se canse al tener diferentes paletas de colores y tampoco tiene un fondo atrás en el formulario como fondo, una imagen como tal, porque también es para ayudar a que no se canse el usuario al leer los ítems que hay dentro del formulario. Y también para que no se distraiga mientras llene el formulario. Igualmente, como ya hemos dicho, cuando hay un campo vacío, entonces salen letras abajo de aviso de que hay el campo vacío para prevenir que el usuario cometa errores y que dentro de nuestra base de datos se llene un espacio vacío. Y finalmente, para la ayuda de documentación es la imagen que les mostramos que está al lado de cada uno de los formularios, en donde dice pues el sitio donde está y qué debe llenar. De esta manera pues el usuario está un poco, como conoce un poco más de qué información debe haber dentro de cada uno de los formularios. Finalmente, aquí tenemos un pequeño video de cómo funciona la base de datos de solo una de los formularios. Sin embargo, pues está todos los formularios funcionan correctamente y pues se ingresa cada dato. Entonces, a ver si no me deja adelantarlo, disculpen. Es un video un poco... Ahorita nos demoramos. Si lo seleccionamos, lo pueden modificar en cualquiera de los puntos, a excepción del ID, para no generar algún cambio y para que el usuario tampoco deba aprenderse el ID. Y ya, como tal, esta es nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias, Juanita. ¿Tú puedes poner ahí toda la presentación, toda la aplicación? Claro que sí. Ajá. ¿Puedes entrar por las diferentes ventanas para que conozcan que están todas las ventanas? Aquí está ciudad y esta empresa también con su tabla, conciliación, en donde requiere la fecha, la empresa que será el convocante, a la que convoca y la razón. Esta la pueden extender cuanto deseen para llenar la razón. Tienen el abogado que posee con la tarjeta profesional el nombre y su cédula, y finalmente el poder que pues como les dije el ID no lo debe llenar, debe seleccionar el abogado y a la empresa a la que representaría. Listo, muy bien, señoritas. Bueno, queremos escuchar a Álvaro, a Orlando y a Daniel que nos den algunas sugerencias. Bueno, sí, sí me llamó la atención varios aspectos. Quedé con la curiosidad, ustedes están hablando, cuando hablan de extrajudicial, ustedes están tratando de abrazar el concepto de que la conciliación es un procedimiento extrajudicial, ¿cierto?
porque eso me llamó la atención. Me gustó mucho la distribución, tiene una muy buena distribución. Me llamó mucho la atención de la lógica que le aplicaron algo que es muy, muy poco y pues tal vez ustedes por el beneficio de ser mujer tienen esa lógica, es la utilización de la lógica psicológica de los colores. Me parece eso muy, muy llamativo. Jurídicamente me parece muy bien que tengan en cuenta que nosotros los abogados necesitamos utilizar la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía. mm, lo vi un poco más abierto. Tienen una situación que nosotros llamamos hechos, ustedes lo llaman razones, pero digámoslo así que es por la lógica misma de la conciliación. Ahora, hay un detalle, cuando se habla de conciliación, ustedes deben tener en cuenta que la conciliación solo la pueden adelantar los centros de conciliación plenamente aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Sin esa aprobación, la conciliación se puede surtir, pero se surte bajo otro elemento jurídico que sería el contrato de transacción, que es un método alternativo de solución de conflictos. Esos serían mis grandes aspectos llamativos ahí. Me pareció muy chévere. Muchas gracias. Bueno, continuemos con Daniel, Orlando, si nos quieren comentar algo. Bueno, me pareció que están bien integrados los elementos para trabajar la conciliación. Debemos hacer una claridad importante, saber que esta conciliación hace parte de los métodos alternativos de solución de conflictos. A partir de ese punto, nosotros debemos avanzar, que es una conciliación en equidad, una conciliación en derecho, un arbitraje, una amigable composición o un procedimiento para negociación de deudas. Entonces, esta conciliación de la que estamos hablando, nosotros necesitamos ajustarla a la norma. Por eso les decía que nosotros los conciliadores debemos saber qué clase de conciliación se va a hacer. Una conciliación con abogados, con estudiantes o con judicantes, con notarios, con procuradores, con delegados regionales, con inspectores de trabajo, con defensores de familia, con comisarios de familia, con jueces civiles, con jueces promiscuos municipales, con personeros o con fiscales. Ya que estas clases de conciliación, depende de la actividad que se vaya a adelantar, debemos tener nosotros una claridad importante. Saber en qué entidad se va a adelantar. ¿Por qué? Hay centros de conciliación registrados y son los únicos autorizados, pero también hay notarías donde se hacen conciliaciones. En la Procuraduría se adelantan continuamente conciliaciones para el restablecimiento del derecho. En la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio de Protección Social, en las alcaldías, Consejo Superior de la Judicatura, Personería y Fiscalía, ellos adelantan todos, son entidades que pueden adelantar conciliaciones. Y luego viene ya la materia a la cual vamos a trabajar nosotros esa conciliación. Puede ser un tema civil, un tema comercial, un tema familiar, un tema penal, o un tema administrativo o un tema laboral. De acuerdo a esos temas y a encauzarnos o encajarnos a estos temas, es que podemos nosotros ajustar a la realidad de este trabajo. Veo que tienen un excelente formato y que podemos seguir ajustándolo para que nos dé las herramientas y para que sea útil como lo queremos utilizar. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Daniel, ¿tienes alguna visión? Sí, primero felicitarlas. La verdad es que lograron algo muy difícil, es que tomar una información tan compleja y tan, digámoslo así, no es común llenar estos formularios y encontrar la forma de presentárselo al usuario sin necesidad de decirle qué hacer es una cosa muy complicada de hacer. Veo que lo organizaron súper bien, que uno entra, digamos, hacia la aplicación de ustedes y sabe por dónde irse y sabe qué está haciendo y para qué está haciendo cada cosa, que es algo muy complicado de hacer sin un manual o sin unas ayudas. Lo lograron con su diseño, quiero felicitarlas. Pues si hay detallitos, obviamente vi que metieron todo en un solo div. Les recomendaría que usaran secciones, que usaran todas las secciones de una página web, que le colocaran igual su header y todo. Vi que, pues, lo que les digo, metieron todo su desarrollo en un solo div. Entonces eso como que les cortó un poquito los lados. Vi que en el mensaje de alerta
les sigue, así como a muchos grupos, el mensaje lo manda el localhost. Eso se puede cambiar, es algo muy sencillo y le ayuda mucho al usuario. O sea, piensen siempre en cómo el usuario lo está viendo. Si yo como usuario veo una plataforma súper bonita, pero un mensaje de alerta me lo manda como tal, como si fuera mi navegador, voy a pensar que eso es un error y que la página, no sé, me están hackeando o que algo está mal. Entonces, nada, son pequeñitos pues, detalles que les ayuda mucho a la experiencia del usuario y a como tal, pues, a la confiabilidad que tiene el usuario en la plataforma. Entonces, no, pero esto súper bien, los felicito mucho. Bueno, muchísimas gracias. Juanita, Sofía, una felicitación también por el proceso. Hicieron un muy buen trabajo con la parte de las normas de usabilidad. Muy bien presentado. Vamos por la parte, seguimos con Dylan. Creo que está ya listo. ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? Bien, Buenas bien. tardes a todos. Bueno, arranquemos. Buenas tardes, Dylan. Perfecto, entonces voy a empezar a compartir. Ujú. ¿Ya están viendo? Sí, ya se ve, gracias. Listo, perfecto. Primero que todo, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de bases de datos, que en sí trata sobre una tutela por vulneración hacia los derechos fundamentales a la salud. Los líderes de este proyecto son Daniel Mauricio Pico de Alba, que está cursando en este momento octavo semestre de Ingeniería Multimedia, y quien les habla, Dylan Felipe Grandas Botilla, también de Ingeniería Multimedia en octavo semestre. Primero que todo, vamos a partir por el hecho de que, bueno, este es un formato de tutela que, como tal, valga la redundancia, es para tutelar los derechos fundamentales a la salud que fueron vulnerados por Cosmitet LTDA. Entonces, para explicarlo de una mejor manera, les voy a presentar lo que es nuestro diagrama de integridad-relación, donde podemos ver que tenemos diferentes cuadros. Cada uno de esos cuadros va a ser diferentes interfaces, si lo tomamos de esa manera. Lo primero es que nos piden un demandante. ¿El demandante qué va a tener? Va a tener un nombre, una edad, una residencia, afiliación, dirección, email, municipio, teléfono celular, teléfono fijo, una cédula, una foto pues de la cédula y también una foto de la historia como tal médica, ya que tomando en cuenta que esta es una tutela hacia una EPS, ¿no? Entonces, también nos están pidiendo, por otro lado, es la ciudad de expedición como tal de la cédula y pues donde vamos a tener como tal el nombre de la ciudad. Otro aspecto importante como tal es la tutela, que como tal nos están diciendo que se necesita el tratamiento, el doctor tratante, los hechos, ¿verdad? Y la orden como tal de esa tutela. Aparte de eso, tenemos que el tratamiento que está dentro de tutela tiene una descripción como tal de qué es y aparte de eso, un servicio que va a ser otra interfaz que nosotros implementamos como tal, donde tú puedes colocar qué tipo de servicio te ofrecieron y que se va a ver reflejado directamente en tratamiento. Ya que es una tutela, tenemos un demandante y por otro lado tenemos el demandado, el cual nos va a pedir el nombre y la dirección. Como tal, esta es la estructura de nuestra aplicación y bueno, ya a continuación mi compañero Daniel les va a dar una introducción de lo que es lo que hicimos en la interfaz y más o menos el uso de ella. Muy buenas tardes. Para comenzar, pues quiero decirles que nuestra aplicación consta de 3 formularios principales. El primero de ellos es el de demandante. Como pueden ver, ahí encuentran todos los campos para que el usuario pueda rellenar el nombre, la edad, la residencia, etcétera. Abajo podemos ver que tenemos la prevención de errores. En caso de que el usuario seleccione la casilla pero no coloque ningún dato, el botón de enviar los datos se desactivará hasta que el usuario llene los datos y se le notificará un aviso que diga que debe rellenar el formulario, ¿no? También tenemos pues para agregar tanto las fotos de las cédulas como la de la historia médica y en la parte inferior tenemos una tabla para que el usuario pueda administrar los demandantes y pueda tanto seleccionarlos para realizar algún cambio o pueda directamente eliminarlos de la base de datos. Finalmente, en base a nuestro anterior formulario, tenemos un subformulario. En caso de que
el usuario no pueda encontrar la ciudad de expedición de su cédula, ya sea porque no está en la base de datos, el usuario puede acercarse al botón de agregar otra ciudad de expedición y puede agregar una nueva a la base de datos. Nuestro segundo formulario principal es el de demandado. El formulario de demandado consta de solo 2 campos, que es el de nombre y dirección, el cual también puede agregarlo y puede seleccionarlo y quitarlo. Y finalmente nuestro tercer formulario, que es el más importante, el formulario de tutela se consta para que el usuario pueda seleccionar el demandante que acabo de agregar y el demandado que también agregó previamente. Debe colocar el nombre del doctor, puede colocar los hechos que acontecieron durante la tutela, agregar la orden de la misma y agregar un tratamiento. En caso de que dicho tratamiento no esté, puede acercarse al botón y presionar otro tratamiento para agregar. Ahí podemos ver que puede agregar tanto la descripción del tratamiento o el nombre y agregar el tipo de servicio que es. Abajo tenemos una tabla donde se relacionan el número del servicio con el servicio a corresponder. En dado caso extraño en el que el usuario no tenga el servicio o no encuentre el servicio al que corresponde, puede acercarse a agregar otro servicio para finalmente agregar un nuevo servicio a la base de datos. Listo. Básicamente, esa es la estructura de nuestro proyecto. No sé si entonces Daniel tiene preparado como tal para que puedan ver cómo quedó al final. Entonces puedes compartir, Daniel. Permítanme y ya les comparto. Confirmen cuando estén viendo. Ya. Listo, ya. Listo. Bueno, acá tenemos nuestra página, ¿sí? Nuestra página tiene un menú principal en el que encontramos los 3 formularios principales, ¿sí? Podemos intercambiar entre ellas, acá llegar a demandado, podemos ir a demandante y a tutela. Digamos que supongamos que queremos agregar un nuevo dato, entonces coloquemos cualquier nombre. Nuestro programa tiene una prevención de errores que permite que el usuario no coloque más letras o números de los que realmente corresponde a la base de datos. Por ejemplo, una edad no suele llegar a 3 dígitos, entonces colocamos simplemente y él ya no me deja colocar más datos. Puedo agregar residencia, una afiliación cualquiera, una dirección, un email, un municipio y agregar un número celular, un número de fijo, un número de cédula y seleccionar acá mi ciudad de expedición. Puedo agregar acá cualquier dato, ya sea de foto de cédula o historia, disculpa, y automáticamente nuestro botón de confirmar se aparece. Podemos darle a confirmar, nos avisa que la validación es correcta y nos dice que los datos fueron guardados. Automáticamente dichos datos aparecen dentro de la administración de demandantes. Podemos tanto seleccionarlo como eliminarlo completamente de la base de datos. Si en dado caso podemos ir a tutela y podemos relacionar tanto los demandantes como nuestro nuevo usuario, nuestro nuevo demandante, colocarlos el doctor tratante, los hechos, la orden y finalmente el tratamiento en caso de que exista alguno, ¿no? Y podemos administrarla también. Y eso es más o menos como la interacción que hay con nuestra página. Listo, muchas gracias, Dylan, Dylan y Daniel. No sé si escuchamos a Álvaro, a Orlando y a Daniel, a ver qué sugerencias tienen. Bueno, me gustó que tomaron como base el modelo de la acción de tutela. Se encaminaron muy bien, estaban muy bien, pero cuando comenzaron a armar el formulario, pecaron por exceso. ¿Por qué pecaron por exceso? Bueno, todo documento jurídico, sea demanda, sea denuncia, sea derecho de petición o acción de tutela, tiene unos elementos que se llaman los generales de ley, que son el nombre completo, la cédula, el lugar de expedición de la cédula, el derecho que invoca, contra quién lo invoca y qué es lo que va a actuar. La edad, el tratamiento, el médico tratante, el servicio que se le otorgó, el medicamento, toda esta situación son como tal hechos, no son como tal generales de ley. Alvarito, qué pena contigo, pero es que es un señor que está... Esto... Yo no sé ahorita. ¿Quién es? Una encomienda. Mientras regresa Álvaro, a ver. Tranquilos, no sé si Orlando está conectado, sí. Bueno, no, en general muy bien desarrollado el formulario.
Eh, creo que el uso de colores y el uso de las letras no les favoreció mucho en el tema del entendimiento. No se alcanza a leer mucho, no se alcanza a tener claridad pues de qué va en cada campo y, y no, pues en general eso, ¿sí? En realidad pues creo que los datos y como tal la formación de la base de datos y de la tabla pues les quedó bien, ya pues el tema jurídico pues ya es algo totalmente diferente al desarrollo que hicieron. Orlando, te escuchamos. ¿Tienes algún comentario para estos chicos? Sí, señor. Como hemos venido observando, pues la estructura del diseño, aquí trataron de ajustarlo al formato y a partir del formato inicial de la tutela, pues inician a mover y a estructurar el trabajo digital. Aquí tenemos que tener claro cuál es el objetivo principal de esa tutela. Y estas tutelas, pues, como ustedes les decían, tienen un lugar de origen, una región que nosotros debemos tomar. Luego de tener esa región, nos toca mirar si son tutelas que van para seguridad social o para EPS. Ahora, esta tutela que prácticamente ustedes nos hablan de salud, hay unas regiones especiales que las reciben. Estos puntos especiales de tutelas a nivel departamental reciben las tutelas de estas EPS y esas ayudan a administrar la forma de su diligencia. Hay unas entidades y unas EPS que son las que mayor número de tutelas de salud tienen y por eso se encuentra mayor documentación en cuanto a jurisprudencia y desarrollo de las mismas. Yo les recomendaría que para poder estructurarlo, poder reunir una serie de experiencias en estas tutelas. Hay unas solicitudes muy frecuentes que ustedes las tocaron. Es importante poder desarrollar cada una de ellas, ampliarla en el servicio de régimen contributivo y régimen subsidiado. ¿A cuál de ellas corresponde? El contenido del servicio, el contenido del medicamento, de los suplementos, de los productos que van a dar, de los dispositivos que se entregan, del aseguramiento en salud y de aquellos elementos que no son asistenciales. Cuando uno va construyendo todo este documento de tutela en salud, salen una serie de eventos que por eso ese paso a paso que ustedes vienen adelantando, nos toca seguirlo integrando y seguirle dando herramientas para poder nosotros construirlo de tal forma que se vuelva la tutela general, cuando va dirigida a la salud, es una cosa muy general, cuando va dirigida a la salud en forma específica y con elementos muy concretos, y hay temas de salud que se ajustan con seguridad social. Yo pienso que esas serían las observaciones. Veo que hay un buen esfuerzo también y un buen adelanto en el trabajo. Muchísimas gracias. Creo que ya vamos para el último grupo, que es Felipe. Sería yo, profe Sergio Espiti. Ah, Sergio. Sergio. Ya comparto, profe. ¿Me confirmas? Sí, ya está. se ve, ¿Hay algún otro grupo que esté faltando por la presentación el día de hoy? ¿De los que están aquí? No, creo que tú eres el último. Listo. Continuemos. Bueno, de antemano me quiero disculpar porque mi compañero no se encuentra muy bien de salud en estos momentos, entonces pues yo les voy a presentar. El nombre de mi compañero es Juan Diego Huertas Carreño, el mío es Sergio David Espitia, somos estudiantes de Ingeniería Multimedia de octavo semestre. Bueno, nuestro proyecto consta de hacer de forma virtual el derecho de petición en un interés particular. Este fue el formato que nos enviaron. De eso sacamos 4 tablas, de esas que son el actor, donde vamos a guardar tanto las personas que van a hacer el derecho de petición, como el funcionario que va a recibir ese derecho. También tenemos el de la empresa, que va a ser pues la entidad que va a recibir el derecho de petición, y 2 tablas más que son el derecho de petición para la entidad y el derecho de petición para el funcionario. Estos son unos pequeños pues, mock-up. Bueno, las primeras interfaces que hicimos.
Y ahorita les muestro cómo quedó con mi navegador. Y ya se ve, ¿cierto? ¿Sí se ve? Sí, ahí estamos Sí, viendo. ya alcanzamos a ver. Bueno, esta sería pues prácticamente la página inicial donde el usuario tiene las dos opciones, como ya habíamos dicho, de mandar una petición a un funcionario o a una entidad. Casi pues ingresa la de funcionario, acá tiene que especifica que tiene que ingresar sus datos. Le damos a siguiente y acá es donde él tiene que ingresar los datos al funcionario que le va a mandar la petición. Y siguiente, acá sería pues los últimos datos que se requieren, que serían la fecha, los hechos, la petición que se hace, los anexos para que respalden esa petición. Acá sería de poner, aparece pues el ID del demandante y el ID del funcionario. Y ya con esto sería confirmar y ya se envía la solicitud, la petición que pone. Y ya con la entidad ya sería, se ingresa el NID de la empresa, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa. Ya después serían los datos de la persona que está solicitando esta petición. Y qué pena. Y ya después sería el derecho de petición, que pues lo único que cambia es el ID de la empresa. Y ya eso sería pues prácticamente todo. Ok, muchas gracias. Creo que nos faltó profundizar un poco en los aspectos de uso que utilizaron en la aplicación. Sí, profe. Ok, perfecto. Álvaro, cuéntanos un poquito o Orlando o Daniel, que nos cuenten un poquito qué recomendaciones les darían a ellos. Pues la verdad, se basaron muy bien en el formato, se apegaron demasiado bien al formato y lo hicieron abarcando todo lo que son los generales de ley y lo que a uno más le influye. Lo que pasa es que la gente no cree que esto influye mucho, pero en el momento de uno generar un documento jurídico, un derecho de petición, lo fundamental es quién y a quién se le transmite este documento. Este grupo lo hizo muy, digámoslo así, se apegó mucho a la minuta y la desarrolló tal cual como tenía que desarrollar la minuta en su libro. ¿Qué es lo que pasa? Uno cuando elabora esta clase de documentos, uno tiene unos elementos que ahorita los mencioné, que son los generales. Eso se aplican para todo documento jurídico que se desarrolla. Punto de vista simple y para el desarrollo del documento está en regla. Y básicamente me gustó que abordaron el ejercicio a partir desde la lógica de la minuta en un lenguaje simple, que eso es lo que a uno en derecho le toca manejar. Uno tiene muchos tecnicismos al hablar, pero cuando un abogado habla con una persona que no es abogado, tiene una barrera lingüística porque son términos jurídicos que uno los utiliza cotidianamente, pero que la persona no jurídica va a quedar muy en el limbo. Desde el punto de vista del derecho, les digo que sí se apegaron muy bien a la descripción jurídica que realiza el Código de Procedimiento Civil y las leyes relacionadas al derecho de petición, que es la Ley 1755. No tendría más observaciones yo. Muchas gracias. Bueno, yo podría comentar que pues, en temas de derecho de petición son unos documentos, como decía Álvaro, son muy concretos. Pero sí podríamos nosotros ampliar, hablando del derecho de petición de interés general o un derecho de petición de interés particular, un derecho de petición de una información, un derecho de petición de una consulta. Y de ahí hacia abajo, saber si hay algún reclamo, queja o sugerencia o denuncia. Esas son las partes de los derechos de petición. Entonces podríamos nosotros, dentro de las diferentes modalidades, poder ampliar y poder entrar a dar más amplitud para quien lo va a construir, tener facilidad y acceso a las diferentes líneas. Y les aseguro que van a poder estructurar un buen documento. Yo pienso que eso sería. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Daniel. Para finalizar con este grupo.
No, no, pienso que sí, está bien. Digamos, se apegaron demasiado al documento ya, ya fue en exceso. Sí les faltó en experiencia, la verdad. Tomando de ejemplo, digamos, el proyecto de sus compañeras, fue muy intuitivo, fue muy llevar al usuario a qué tenía que ir haciendo. Eh, las letras de pronto no le favoreció un poco. Eso es en general, la verdad es que sí, experiencia de usuario, sí, creo que tienen que trabajar fuerte en eso. Listo, muchísimas gracias. Bueno, con este grupo terminamos esta presentación. Muy agradecidos a ustedes, a Álvaro, a Orlando y a Daniel que nos hayan acompañado. Este es nuestro primer acercamiento con ustedes. Esta es la primera versión de estos proyectos. Vamos a empezar a mejorar a partir de ellos. Espero que esta relación de cliente con estos chicos no se pierda, que siempre estemos en contacto con ellos. Espero que les podamos a ustedes en algún momento, en los próximos grupos que seguirán trabajando con ellos, poderse reunir en unos espacios para que ustedes les expliquen cierto tipo de cositas que parecía que no las tenían muy claras en estos momentos, y pues pedir su colaboración de aquí a futuro para que esto dé un fruto un poco más grande de lo que se espera, de lo que estamos mostrando en este momento. Les agradezco también a todos los chicos por haber presentado hoy. Me pareció súper interesante las propuestas que hicieron. Espero que para todos ustedes ha sido una práctica interesante haber tenido este acercamiento con la empresa como tal, entender cómo se desarrolla y desde la visión de un externo, qué tan importante es cuando ustedes presentan un proyecto, la experiencia de usuario, que eso es uno de los actos que ustedes deben tener en cuenta en el desarrollo de su carrera profesional. No sé si Álvaro, Orlando tengan algunas palabras finales para nuestros estudiantes o Daniel que nos quieran compartir. No, yo por lo menos agradecerles el esfuerzo que han venido realizando, construir sobre algo que no conocen y con el reto de poner en práctica lo que están estudiando. No es fácil descubrir algo que pues, nosotros manejamos prácticamente a diario y ustedes lo están empezando a integrar. Entonces, de verdad que les hago un reconocimiento y estamos nosotros disponibles para cuando quieran ampliar información, cuando necesiten documentos o cuando necesiten conocer de pronto antes de que lleguen al final algunas recomendaciones para mejorar la integración de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro. Gracias. Por mi parte, lo único que les quiero decir es que me parece muy bacano que ustedes se tomen este espacio para comenzar a desarrollar mente ajeno a la ciencia que ustedes estudian. Y la única recomendación que sí les dejo es que nunca les dé miedo preguntar, porque si uno no pregunta, uno muchas veces puede incurrir en el error que no quiere incurrir, y de pronto uno dice, ay, aquí no me fue bien por esto, o no hice bien esto, o aquello. Preguntar nunca nos quita ese ánimo de aprender. Entonces, me parece muy bacano el ejercicio que ustedes hicieron, y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ustedes saben que nuestra puerta está abierta para ustedes. Bueno, muchas gracias. Daniel, no sé si tienes algo para finalizar con tus compañeros. Sí, no, pues felicitarlos. La verdad es que en general todos se vio que le metieron la ficha duro. Yo sé que no es fácil tomar algo totalmente desconocido y transformarlo sobre todo en un puente. Ustedes son el puente entre algo desconocido y el usuario que tampoco conoce. Entonces ustedes pues tienen como el triple trabajo ahí. Recomendarles mucho que se apoyen primero pues en Cristian, profe, que estás innovando aquí en la universidad con todo el tema de experiencia de usuario. Aprovechen mucho eso, en serio que no sé, nosotros los multimedia de viejas generaciones, o los que veníamos en un proceso un poco más atrás, pues nos veíamos una gran falencia de eso. Entonces sí, aprovechen mucho la oportunidad que Cristian les está dando en aprender todo esto. Hay herramientas ya hoy en día que les ayuda mucho. Utilicen mucho los mapas de calor, utilicen mucho los mapas de entendimiento, de claridad de la información. Son cosas muy sencillas que les toma 5 minutos hacerlo en un proyecto, en una imagen, en lo que sea que quieran usar, y les va a dar pues como una información de lo que están presentando y de qué forma lo están presentando. Recomendarles que piensen mucho en las empresas, ¿sí? Digamos que aquí vimos 8 proyectos, y los 7 proyectos estaban dirigidos a una sola empresa.
y ninguno de los proyectos tuvo ni siquiera el color de la empresa, ni el logo de la empresa, ¿sí? Entonces piensen en la proyección del proyecto, no lo vean tan individual como es que yo hice un formulario y ya. Piensen también pues a qué está proyectado ese formulario y piensen mucho en los clientes porque eso les va a pasar de aquí en adelante muchísimo. Eh, el tema de aspecto de colores, el tema de aspecto de los logos, el tema de aspecto inclusive de las fuentes, ¿sí? No, esto, en verdad que felicitarlos. Bien, pues yo sé que la materia es algo de base de datos y se cumplió el objetivo en términos de base de datos, pienso yo que se cumplió totalmente el objetivo, ya eso pues es algo muy del profe que les dé la autoalimentación, pero pues tengan en cuenta de que ustedes cuando, si bien están viendo bases de datos, pues la intención es que ustedes ya vieron una cantidad de materias y aprendieron una cantidad de habilidades que aquí en este proceso es donde se ve ver reflejado todo lo que ya aprendieron y todas las demás habilidades que ya tienen. Entonces no era solamente base de datos, sino que pues aplicar todo lo que ya habían aprendido en diseño, en web, sí, en integrar, bueno, todo esto. Eh, Invitarlos, pues el que quiera hablar conmigo en algún momento, pero pues tengo unos 10 añitos de experiencia en desarrollo y en marketing. Entonces, pues invitarlos que cualquier pregunta o asesoría que quieran tener, con mucho gusto, contarles algo de las empresas, contarles un poco, pues he tenido la oportunidad de trabajar en empresas desde deporte, aquí como me ven, pues con nuestros abogados y pues una cantidad de diferentes áreas. Entonces, nada, felicitarlos. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos, queridos estudiantes. Nos vemos esta tarde para dialogar un poquito a partir de las 3 de la tarde en el grupo del curso. Revisaremos un poco y bueno, de nuevo agradecerle a Álvaro, a Orlando y a Daniel por su participación. Espero poderlos ver próximamente. Muchas gracias y pues nos veremos después. Un saludo para todos. Bueno, gracias. Buena tarde. Profe, disculpa una pregunta. Dime, ya, ahorita ya. Dime. Es que como ya se salió, entonces es que nosotros tenemos clase a las 3. No, yo voy a estar de 3 a 5, o tienen de 3 a 5. Tenemos de